Buenos días. Aquí pretendo comenzar con el estudio del libro de Devarim, más bien dicho con la lectura de esta versión, de esta traducción de la Torá del hebreo al español directo, con anotaciones al margen, porque es de estudio, las cuales pretendo leerlas para todo aquel que le interese realmente la palabra. En la introducción del libro de Devarim, que significa palabras, traducido al español como Deuteronomio, dice así la introducción. Este último libro de la Torá, Devarim, como su nombre lo indica, palabras, abarca en casi su totalidad el largo discurso de Moisés, el conductor del pueblo, durante 40 años, que le transmitió antes de retirarse de este mundo. Sabedor de que por decreto de Dios no ingresaría a la tierra prometida, se despide del pueblo, advirtiéndole reiteradamente la posible degeneración que podrían padecer si se desviaban del camino que les estuvo enseñando y recomendando durante la travesía por el desierto. Con esta finalidad, les reseña lo sucedido en la revelación del Eterno sobre el monte Sinaí y todo lo ocurrido desde ese momento hasta que llegaron a las puertas de la nueva tierra. En el acento paternal y regidor que imprime Moisés a sus palabras, se denota el gran cariño que llegó a sentir por el pueblo y la enorme preocupación que abrigaba por su futuro. Cabe destacar que sobre la historia de la propia vida de Moisés, la Torá no revela mucho, ya que las vivencias de su niñez y adolescencia, transcurridas en el palacio del faraón, bajo la tutela de su hija Batiá, no se mencionan en el texto. Solo cuando aparece haciendo justicia contra el jefe egipcio que golpea a un hebreo de sus hermanos, la Torá comenta el hecho, y luego su posterior huida del país de Egipto para salvar su vida. Contaba entonces Moisés con apenas 18 años, según versiones del Midrash. Tras este suceso llega a Midian y entabla relación con Yetro, su futuro suegro, y se establece en esa región mucho tiempo. En ese lapso se produce un cono de sombra en su historia, hasta que ocurre el acontecimiento trascendental de la zarza ardiente, en el cual Dios le encarga regresar a Egipto para liderar la liberación de Israel del cautiverio. Tenía Moshe en ese momento 80 años de edad. Los 40 años restantes de su existencia, Moshe falleció a los 120, los dedicó a guiar y conducir a Israel hacia su residencia nueva, la tierra de Israel. Innumerables vicisitudes se enfrentó Moisés en esta misión, pero logró superar una a una todas las dificultades. Las continuas quejas de parte del contingente, las osadas sublevaciones de ciertos líderes, las frustraciones originadas por las desatinadas reacciones del pueblo, que ocasionaron la severa sanción divina, decretando que esa generación de adultos que había salido de Egipto finalizara sus días en el desierto y no ingresara al nuevo territorio. También los tres hermanos, Moshe, Aarón y Miriam, anegados líderes del pueblo de Israel que acompañaron al contingente a lo largo de la travesía, fallecieron allí y no entraron. En los instantes finales de su vida, Moisés, el maestro el Moshe Rabeno, pone de testigos al cielo y la tierra al declarar y confirmar el pacto y el compromiso eterno e indestructible entre Dios e Israel, y rubrica magníficamente su legado al bendecir a cada una de las tribus de Israel con frases plenas de ternura y buenos augurios, tras lo cual entregó su alma a Dios. El primer capítulo de Deuteronomio dice: estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel en la orilla opuesta del río Jordán, en el desierto, en la planicie frente al Mar Rojo, entre la localidad de Parán y Tofel, y Labán, y Haserot, y Di Sahab. A 11 días
del Sinai, por el monte Seir hasta Cades Barnea. Y fue en el año 40 de la travesía, en el día primero del mes 11, que les dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que Dios ordenó decirles. Parte este libro diciendo: estas son las palabras, estas son las Devarim, las palabras que Moisés dijo a todo Israel. Este mensaje lo dirige Moisés al pueblo, porque sabe que él va a partir y tiene que hacer hincapié a todo el pueblo, a toda esta generación nueva que vio a sus padres morir en el desierto y no entrar en la tierra prometida, salvo Caleb y se me fue el otro nombre. Bueno, y Josué, que son los únicos que vienen de la generación anterior que entran a la tierra. El hincapié que hace Moisés aquí es de las palabras. Entonces Moisés está recordándole al pueblo los errores que se cometieron para que no se repitan y se los va diciendo uno a uno. Dice, las faltas incurridas en el desierto, las reclamaciones, las aprehensiones e insensatas de todo el pueblo, cuando estuvieron en la planicie. Alude a la planicie de Moab, donde se produce el lamentable y trágico suceso de parte del pueblo por la falta de agua y de pan. Después, además, en lo que sucede allí por la prostitución de los hijos de Israel con las mujeres de Moab, aconsejadas, ese consejo vino de Balaam. Balaam aconsejó al rey de Moab que le dijera a esas mujeres que se introducieran en el campamento de Israel para que sedujeran a los varones y los guiaran a adorar a los ídolos. Después, los errores que se cometen frente al Mar Rojo, cuando se ven encerrados entre el mar y los egipcios. Pierden la fe y se enojan contra Moisés. Después en Padán, esto se refiere al error garrafal de los espías que disuaden al pueblo diciendo que son gigantes los que hay en esa región y que se los van a comer como pan. Y así sucesivamente Moisés empieza a relatar todos los errores que cometió el pueblo de Israel en esta travesía. Sigue el verso 4 de Deuteronomio del primer capítulo diciendo: luego de haber vencido a Sihón, rey de los Emoritas, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en la ciudad de Astarot, en Edrei. Del otro lado del Jordán, en tierras de Moab, comenzó Moisés a enseñar esta lección de la Torá diciendo: el Eterno, nuestro Dios, nos dijo, cuando aún estábamos en Joreb, suficiente tiempo permanecieron en este monte. Giren y avancen hasta llegar al monte del Emorita y todos sus vecinos, cruzando la planicie, montes y valles del Negev hasta la costa del mar, hacia los territorios del Cananita y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Fíjate que entrego ante ustedes la tierra. Vayan, conquístenla. Es la tierra que prometió Dios a vuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob, de dárselas a ellos y a sus descendientes tras de ellos. Y les dije yo en ese momento, ya no pondré yo solo cargar con ustedes. El Eterno vuestro Dios los ha multiplicado mucho, y aquí ustedes son hoy como las estrellas del cielo en profusión. Que el Eterno Dios de nuestros padres los siga aumentando así 1000 veces, y que los bendiga tal como se los dijo a ustedes. Pero ¿cómo podré cargar yo solo sus molestias, sus penas y pleitos? Y aquí está el consejo de Jetro de conseguir jueces. Escojan ustedes a hombres sabios e inteligentes que sean reconocidos en vuestras tribus y los designaré como líderes. Y me respondieron diciendo: es bueno esto que has propuesto hacer. Y fue así como tomé a los jefes de sus tribus,
hombre sabio y reconocido, y los designé como cabecillas sobre ustedes, como jefe de 1000 hombres, de 100, de 50, de 10, como sus oficiales. Vamos a quedar hasta ahí. La importancia del delegar. Moisés, si bien es cierto, era la cabeza que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto, pero durante toda esa travesía, el pueblo aumentó. ¿Y qué hizo él? Siguió el consejo de Jetro. Llamó a jefes de millares, de 100, de 50 y de 10, para que le enseñaran al pueblo los mandamientos, para que fueran los que juzgaran las situaciones, los pleitos entre las familias y los problemas más graves se los llevaran a Moisés. La importancia cuando una congregación crece es que el pastor que tiene toda la autoridad delegue, busque hombres llenos del Espíritu Santo para que estén administrando estas verdades al resto por grupos más pequeños y los problemas graves lógicamente los vean con el pastor. Pero eso poco se ve. Bueno, vamos a continuar en el día, Dios mediante, mañana pasado, no sé, el día que Dios lo quiera, con esta lectura del libro de Deuteronomio, que es tan importante leerlo con el entendimiento, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Tenemos que recordar que todos los mandamientos se resumen en uno solo, en amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos partir amándonos, aceptándonos, apreciándonos, para así ser capaces de amar al otro que está a tu lado, aquel que está cerca tuyo, para que tú puedas realmente saber cómo las mismas necesidades que tú tienes, las tienen los otros. Las mismas necesidades de apoyo, de darle un ánimo, de decirle adelante. Si se equivocó, no importa, párate, límpiate y sigamos adelante. Que tú quieres recibir, tienes que dársela al prójimo. Recuerda las palabras de Jesús. Hace todo aquello que tú quieres que hagan contigo, hácelo con los demás. Él no lo dijo así, él dijo, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Siempre mira al que está a tu lado, al prójimo, mírate tú en él. Y vas a poder amarlo, vas a poder sobrellevarlo. Y si no sabes amarte a ti mismo, parte pidiéndole al Padre que te enseñe a amarte en la justa medida. ¿Te gustó? Dale un like. Espero Dios mediante nos dé el tiempo, la capacidad y la gracia para poder seguir con este libro de Deuteronomio, que es muy importante recordarlo en este tiempo sobre todo, pero más que nada va a depender de ustedes, que me dejen sus comentarios, que le den un like, que se suscriban al canal, para yo tener también un incentivo, porque si le estoy hablando al aire y nadie pesca ni a nadie le interesa, mejor me recluyo y solamente lo hago para mí. Pero creo que a más de alguno le debe servir y por eso lo estoy haciendo. Pero necesito saber que hay alguien allá al otro lado escuchando. Tengan un buen día, sean muy bendecidos.